Vamos con la penúltima matriz de la dictadura franquista, la evolución en el tiempo de los grupos de oposición al franquismo. Bueno, el franquismo va a utilizar la represión, como ya sabéis, durante todo su gobierno. Os habéis dado cuenta, hemos vuelto al principio y volvemos a contar la historia del franquismo desde justo el momento en que terminó la Guerra Civil Española. Cualquier movimiento democrático de izquierdas, cualquier persona con los valores republicanos o cualquier manifestación de nacionalismo estaba en contra de los principios del régimen y era perseguida en un régimen de terror. Nunca hubo esperanza de reconciliación. Pero durante todo el franquismo existieron claros movimientos de oposición. Esto se puede ver reflejado en la oposición al fascismo que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, con algunas fotografías emblemáticas, aparte de la que ya vimos, de la liberación de París, en el cual vemos cómo españoles celebran alborozados la llegada de las tropas norteamericanas que les rescatan del régimen de sufrimiento al que le tenían sometidos los nazis, amigos de Franco, en campos de exterminio como Mauthausen. Pero vamos a centrarnos en cómo fue la evolución de la oposición al franquismo desde el principio. Primero nos vamos a centrar en la primera de las etapas, siempre dividimos el franquismo en las mismas etapas, y nos vamos a la dura posguerra, a los años entre 1939 y 1951. Es una época, como sabéis, porque ya lo hemos dicho, es una época de dura represión política y social. Se vivía en un clima de terror en que la policía política perseguía cualquier conato de oposición. Se aplicaba con dureza la ley de responsabilidades políticas del 39, que acordaros que tenía efectos retroactivos que llegaban al 34. Y se fueron aplicando nuevas leyes que iban apareciendo, como ley para la supresión de la masonería y el comunismo, o la ley de represión del bandidaje y el terrorismo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues que en estos años a los que estoy haciendo mención nos encontramos con un número inmenso de juicios militares, unos 400.000, el ejército era el que hacía los juicios, unos juicios sin garantías procesales, sin abogados o los abogados puestos por el mismo ejército, con 300.000 prisioneros políticos. A la población reclusa española alcanzó un porcentaje elevadísimo, esos son datos del año 45, con trabajos forzados, con 70.000 condenas a muerte, de las cuales tenemos la absoluta certeza de que 25.000 fueron ejecutadas, aunque algunos historiadores lo elevan a 40.000. He dado el dato que hasta acepta la Fundación Francisco Franco. Y una depuración generalizada de personas que habían colaborado con la República, por ejemplo, funcionarios. Fueron depurados. Y qué decir de los maestros. Los maestros nacionales puestos por la República van a ser normalmente depurados y muchos se van a ver en campos de concentración como el que tenéis ahí. Obviamente las víctimas, no voy a repetir los que podían ser, y fijaros cómo incluso hubo periodistas que el ejercicio de su trabajo les resultaba caro y fueron fusilados. Vamos con la oposición política concreta que se hizo frente a esta situación. Siempre hay valientes que son capaces de rebelarse hasta en las situaciones más complicadas, como esta sin duda lo era. Y aquí nos encontramos con guerrillas armadas. Guerrillas armadas organizadas sobre todo por el PCE, por el Partido Comunista. Algunos de ellos habían luchado en la Guerra Civil Española y luego habían estado luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y fijaros en el mapa que tenéis ahí abajo cómo estaban repartidos por zonas montañosas. La España vacía de entonces se llenaba de guerrilleros indómitos que se enfrentaban con la guerra civil y con el ejército en menor medida. El objetivo era continuar la guerra con la esperanza de que en algún momento llegaría una intervención exterior, sobre todo después del final de la Segunda Guerra Mundial, que terminara con el régimen de Franco. Sin embargo, la situación nunca terminó de pintar bien para estos guerrilleros porque los grupos estaban muy aislados. Ante la dura represión que existía, el apoyo popular rara vez se producía. Y todo esto va a provocar que en 1948 el PCE, que era el que organizaba
esta lucha armada, el Partido Comunista, deje la lucha y hasta el año 50 va a seguir habiendo guerrilleros que van a estar luchando en las montañas de España, pero ya no va a ser un movimiento tan generalizado. En el exterior también se mueven los que habían salido al exterior, también se mueven, sin que hubiese terminado la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con que guerrilleros republicanos que habían participado en la resistencia francesa contra los nazis deciden iniciar una operación que llaman de reconquista de España y deciden entrar en España por el Valle de Arán. El Valle de Arán, famoso por la estación de esquí de Baqueira-Beret, es una buena zona para penetrar, ya que es un valle del Pirineo que se encuentra en la parte norte de la divisoria de aguas, es decir, que para estar comunicado con España solamente se puede pasar por un puerto o por el actual túnel que existe en estos momentos. Entonces, fue fácil adentrarse allí, pero ante la falta de respuesta generalizada por parte de la sociedad española de apoyo, que la mayor parte no se enteró ya que las noticias llegaron muy filtradas, pues igual que entraron se retiraron. Tampoco recibieron un apoyo aliado expreso que esperaban conseguir, toda vez que todavía la Segunda Guerra Mundial todavía no estaba ni tan siquiera decidida. Por otra parte, se estableció un gobierno republicano en el exilio, que fue creado en 1945 en México. Ya os conté que México era el lugar donde acudían, por así decirlo, la aristocracia dentro de la república, dentro de los no comunistas, aquellas personas que se podían permitir el viaje a México o que por sus peculiaridades intelectuales pues habían sido llamadas por el régimen de Lázaro Cárdenas, un régimen socialista. Pensaban que la vuelta a la república debería ser rápida, pero claro, cuando llegan los años 50, llega la época de la Guerra Fría y el régimen de Franco es aceptado por los Estados Unidos, van a perder rápidamente la esperanza. Otras circunstancias son los monárquicos. Los monárquicos van a ser un grupo que en un primer momento habían estado del lado de Franco, ya que estaban sobre todo en contra de la República, y ya en 1943 una serie de procuradores franquistas se habían atrevido a dirigir un escrito al propio dictador en el que le animaban a que restaurara la monarquía, ya que consideraban que era el régimen que mejor representaba a nuestro país. Obviamente Franco no les metió en la cárcel, pero les apartó de procuradores. Obviamente aquí el que se movía no salía en la foto. Y estos monárquicos que van a tener como candidato al trono de España al hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, pues nos encontramos que en el año 1945 redacta un manifiesto en Lausana, Suiza, una ciudad suiza a orillas del lago Alemán, en el cual pide para España un régimen democrático representativo, el establecimiento de un Estado de Derecho, que existan diversas opciones políticas, la posibilidad de que las regiones fueran autónomas y que se olvidaran las responsabilidades de la guerra civil en uno y otro bando. Hay quien dice, sobre todo en los más monárquicos actuales, que don Juan de Borbón se había adelantado a la transición, que se había adelantado 30 años. Es así, quizá no del todo. Don Juan de Borbón había intentado participar en la Guerra Civil Española 2 veces en el bando franquista. Franco se lo había negado porque no quería ceder el protagonismo que sin duda tenía. Y cuando vio que el régimen de Franco era inamovible y que no contaba con ningún apoyo de los aliados para hacer caer a Franco, pues entonces no tuvo ningún problema en reunirse con Franco en 1848. Ahí tenéis la fotografía histórica en la que don Juan de Borbón, vestido como un dandy de la época, acudía al barco que generosamente el pueblo español había regalado a su caudillo, el Azor, que todavía anda navegando por ahí, y se reúne con Franco para acordar que su hijo, el futuro Juan Carlos I, se eduque en España para poder ser el próximo jefe del Estado. En fin, la política que hace extraños compañeros. Lo que sí que existen son fuerzas políticas de oposición, aunque todavía nos encontramos en un primer momento en el que va a ser muy difícil organizar una resistencia interior. Hay escasa información, miedo, hambre que bloquean la capacidad de reacción
de unas masas obreras y campesinas diezmadas por la guerra y el exilio. Aún así, la CNT, la PCE sobre todo y en menor medida el PSOE, consiguieron organizar algunas células de resistencia. Pero los sucesivos dirigentes que se iban enviados al interior desde el extranjero fueron cayendo uno tras uno, pagando su valor con la cárcel o el fusilamiento. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que el PCE se va a ir infiltrando en el sindicato vertical, se organiza en la clandestinidad y organiza una importante huelga de trabajadores en Vizcaya en 1947, donde pararon en Bilbao 50.000 obreros para exigir subidas salariales, en lo más duro del franquismo. El régimen respondió con la ocupación de la ría bilbaína y con una durísima represión popular, pero bueno, ahí estuvo esto para la historia y debemos recordarlo. El PSOE, sin embargo, estaba débil y dividido entre el interior del exilio y los anarquistas, que eran los que llevaban la peor parte de la represión, pues estaban prácticamente desaparecidos. Vamos con el siguiente periodo, que es entre 1951 y 1959, la época que denominamos de consolidación del régimen. Y en esta época de consolidación del régimen, sin embargo, nos vamos a encontrar con un cierto movimiento obrero con huelgas para reivindicar mejoras salariales que permitan mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, el año 1951 se produce en Barcelona el boicot a los tranvías, debido a que se habían puesto unas tarifas de tranvía elevadas. La presión fue tan fuerte que el propio gobierno tuvo que transigir y el ministro de Obras Públicas suspendió las tarifas de tranvía y las puso a unos precios más bajos que pudieran ser más fácilmente asumidos por los consumidores. Más adelante nos encontramos con protestas obreras en el País Vasco, en Cataluña, huelgas de mineros asturianos y nos encontramos como el PCE se infiltra en el sindicato vertical, el único permitido, y va reclamando mejoras salariales. Todavía no está formado, pero con el embrión de lo que será Comisiones Obreras, que en este momento es un sindicato de origen católico. Aunque son reprimidos con dureza, todas las veces, demuestran que el surgimiento de una oposición interna que todavía es capaz de organizar unas acciones de protesta. Muy interesante es lo que ocurre en 1956 con una revuelta universitaria. Una revuelta universitaria provocada por la llegada a la universidad de una serie de profesores y catedráticos aperturistas, que vienen más de una rama católica frente a la falangista, que son más partidarios de una evolución del Estado hacia unos usos democráticos. Y que sobre todo en los estudiantes, hijos de los vencedores, estudiantes que no han vivido la represión de la década anterior, pero que sin embargo aspiran para su país la adquisición de un régimen político análogo al que existe en otros países europeos. Entonces nos encontramos con que hay un ministro de Educación que le tenéis ahí, que es Joaquín Ruiz Jiménez, un hombre de procedencia católica, joven, que situó como rectores de las principales universidades a intelectuales de tono moderado. En el ambiente ideológico de la época esto era prácticamente una revolución. El germen de la protesta estaba ya arraigado en la universidad y esto va a llevar a enfrentamientos con el SEU. En aquel momento se organizan unas elecciones para alguna serie de cargos universitarios, la poquita democracia que había en aquel momento en el Estado español, y se celebra un congreso de estudiantes al margen del SEU, el Sindicato de Estudiantes Unificado, que era el brazo de Falange. Derrotan a los falangistas en las elecciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid y esto responden duramente en las calles durante 2 días de luchas callejeras entre grupos
que fueron respondidos con una dura represión policial y la supresión de artículos del fuero de los españoles. Esto va a hacer que fueran detenidos dirigentes estudiantiles, y esta crisis terminará pasando, pero tuvo consecuencias. Y es que la mayor parte de los intelectuales moderados van a pasar a la oposición del régimen, viendo que este régimen lo único que hacía era reprimir. Aquí podéis ver los periódicos de la época que hablan de estos movimientos como si fueran pues unas algaradas callejeras sin ningún motivo político y sin ninguna razón. En estos años 50 va a aparecer algo que será todo el resto del siglo y parte del siguiente una de las principales quebraderos de cabeza de la sociedad española. Ante la fuerte represión que se sufría en el País Vasco, análoga a la que existía en otros puntos del país, del PNV que seguía existiendo en la clandestinidad, se va a escindir un grupo de universitarios bilbaínos muy aranistas, muy en los principios de Sabin Arana, que van a fundar una organización que se llama ETA, Euskadi Askatasuna, Euskadi y Libertad, que querían reforzar la identidad vasca frente a la dictadura y la llegada de migrantes, es decir, la pureza de la raza vasca que ellos definían. En un primer momento no van a hacer acciones terroristas, pero en la siguiente década ya empezarán con acciones terroristas destinadas a intentar hacer caer a la dictadura, todavía bastante lejos de lograr la independencia del País Vasco, como veremos en la parte final del siglo. Entramos en el siguiente periodo, que es el desarrollismo, entre el 59 y el 73, y aquí vemos que aunque la situación económica experimenta una notable mejoría, la sociedad española va a cambiar, por la apertura al extranjero es bastante importante, entran gran cantidad de extranjeros a vivir del turismo, muchos españoles salen a trabajar como emigrantes y empiezan a desear lo mismo para España que están viendo en unos países más desarrollados económica, política y socialmente. De tal manera que vamos a ver que van a estar implicadas en la lucha contra el régimen nuevos sectores de la población que hasta el momento habían mirado con indiferencia a la política o directamente con miedo ante la posible represión. Por ejemplo, nos encontramos con en 1962 el famoso contubernio de Múnich, al cual ya nos referimos en su momento cuando hablábamos de la política internacional, y es que dirigentes liberales, monárquicos y demócrata cristianos, excluidos los comunistas, se van a reunir en la ciudad bávara, en Alemania, en el cuarto congreso del movimiento europeo. Piden que España no sea admitida en la CE o que sea admitida siempre y cuando se restauren las libertades básicas. Algunos de ellos vivían en España, con lo cual tenían un valor importante, y otros estaban en el exilio. El gobierno va a responder confinando a los participantes, no con una detención exacta, pero sí confinamiento, y con detenciones a los principales dirigentes de la oposición. La represión va a ser muy fuerte y nos encontramos con que hay una respuesta organizada de la sociedad española de condena a los que habían participado en Múnich. Llama la atención que se les denominaba antiespañoles, algo muy típico, patriotismo asociado a determinadas ideas. También en este periodo se detiene, tortura y ejecuta a un dirigente comunista, Julián Grimau, que va a provocar una fuerte movilización internacional contra el régimen. Algo que ocurría de vez en cuando, que a Franco le molestaba bastante porque él estaba empeñado en mostrar una cara amable al extranjero que muchas veces era imposible de mantener. Además, en 1963 se crea un organismo puramente bastante siniestro, que es el Tribunal de Orden Público, que se va a encargar exclusivamente de juzgar a los participantes en cualquier movimiento político. La lucha obrera va a continuar en estos años 60. Ya vemos que ya se ha fundado comisiones obreras. Dentro del sindicato vertical va a surgir este sindicato comunista, que se va a imponer en las negociaciones obreras claramente. Hasta el punto que ya, vista su gran capacidad de presión, la patronal, cuando tiene que negociar algo con los trabajadores, ya lo hace con comisiones obreras, porque realmente es quien detenta la influencia sobre el mundo obrero.
Es especialmente fuerte, y es donde se concentran las huelgas, en los sectores punta del crecimiento industrial, el siderúrgico, automovilístico y demás. Poco a poco nos encontramos con que empiezan a incluir reivindicaciones ya no solamente laborales, sino también políticas. Dentro de las huelgas que va a haber en este periodo, destaca por su intensidad y fuerza la huelga de mineros de Asturias del año 1962. Los mineros tienen una gran capacidad de presión, como siempre, y no dudaron sin duda en utilizarla en estos momentos una vez más. La agitación universitaria va a continuar en los años 60 con más fuerza si cabe. Son constantes las reivindicaciones democráticas y el Estado no se queda parado, se practican detenciones, se abren expedientes, se producen cierres de la universidad y la presencia policial en el campus, como podéis ver ahí en la derecha, precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras en la que estudié yo, pues es muy habitual. Los acontecimientos democráticos o digamos los mítines y conciertos democráticos se realizan habitualmente en la universidad y se puede decir que el régimen ha perdido completamente el control de las universidades. En 1968 se cierra la Universidad de Políticas de Madrid. Obviamente la Universidad de Políticas es la más contestataria y la que más ganas tiene de cambiar la sociedad. Y en alguno de estos movimientos o manifestaciones, en 1969 moría el estudiante Enrique Ruano tras ser detenido por la policía en unas circunstancias no aclaradas. Esto pasaba de vez en cuando en una dictadura y aunque era algo que escapaba a las leyes que el dictador decía cumplir, normalmente eran hechos que eran tapados. En cuanto a ETA, la agitación en el País Vasco se va a hacer especialmente importante. Empiezan a ocurrir atentados terroristas como los dos que tenéis ahí abajo, en la parte baja de la diapositiva, en la cual la represión posterior es bastante fuerte, como el de Melitón Manzanas en Irún, que tenéis en el ángulo inferior derecha. Y se establece que cualquier delito de este tipo iba a tener una jurisdicción militar. En 1970 se producen los denominados procesos de Burgos, en los cuales se juzga a 16 terroristas de ETA y se condena a muerte a 9 de ellos. Son tan grandes las protestas internacionales ante la falta de garantías del proceso que Franco se va a echar atrás y va a conmutar la pena por cadena perpetua. Incluso, y esto es una gran novedad, nos encontramos que a Franco le van creciendo los enanos y nos encontramos que va a contar en este periodo incluso con la oposición de un sector de la Iglesia. Y es que la Iglesia, con el Papa Juan XXIII, uno de estos papas aperturistas que de vez en cuando tiene la Iglesia, ha realizado un concilio, el Concilio Vaticano II, que se intenta ser una renovación de la institución eclesiástica. Se deja de dar la misa en latín, los curas miran para adelante en lugar de para atrás, en fin, una serie de cambios de distinta índole que se producen en la Iglesia y que en España van a tener también su influencia, donde la Iglesia era extraordinariamente conservadora. Algunos obispos y sacerdotes empiezan a criticar el apoyo que la Iglesia da al régimen, la falta de libertad con la que se vive en España y la fuerte represión. En algunas barriadas obreras que han recibido gran cantidad de trabajadores con el éxodo rural aparece el fenómeno de los curas obreros que van a apoyar y coordinar movimientos vecinales que surgen para pedir una vida digna en los barrios como Carabanchel, Vallecas, Vista Alegre, Ciudad de Los Ángeles, estamos hablando del caso de Madrid, claro, que piden infraestructuras básicas, exigen reformas políticas y vamos a ver que muchos de estos curas obreros van a terminar en una cárcel habilitada especialmente para curas, que es la cárcel de Zamora. Es absolutamente paradójico y siempre lo destacamos los historiadores que España, un país tan absolutamente clerical, pues va a ser el que más curas tenga en Europa en la cárcel. No solamente de toda Europa, sino más que todo el resto de Europa.
En 1971 es elegido presidente de la conferencia episcopal el cardenal Tarancón. Va a presidir una asamblea que exige libertades políticas y sindicales. Y esto es lo novedoso, rechaza la idea de cruzada, es decir, esta iglesia que antes ya decía que Franco era la espada del Altísimo y hablaba de una cruzada frente al marxismo, pues ahora nos encontramos que rechaza la división entre vencedores y vencidos e incluso pide perdón por el papel que la iglesia jugó en la guerra civil de decantarse solamente por un bando. Esto va a provocar un movimiento de repulsa dentro de los sectores más conservadores, que de vez en cuando sí que salían a la calle a manifestarse. Estos obviamente se podían manifestar todas las veces que quisieran. Y dentro de los sectores más inmovilistas, que van a recibir el nombre de El Búnker, se va a popularizar el nombre o la frase de Tarancón al paredón. Vamos con el último periodo, que es el del ocaso, el declive, la agonía del franquismo, y es que no hay mal que 100 años dure. ¿Qué es en los últimos 2 años, de 1973 a 1975? En estos años la oposición se hace más visible, las protestas se generalizan y el gobierno solamente responde con represión. El Tribunal de Orden Público procesa a 900 personas solamente en estos 2 años, ya que cualquier participación en movimientos contra el régimen podía terminar en la cárcel. Por ejemplo, un ejemplo de estos procesos que se hacen en este periodo es que se detiene y juzga a miembros de comisiones obreras, que son acusados por fin de asociación ilícita, después de tantos años movilizando a los obreros. Es el denominado Proceso 1001 y uno de los que va a participar en él son 20 años. Ahí es Barcelino Camacho. Otro de estos es Nicolás Sartorius, políticos que van a ser importantes en el periodo democrático posterior. Pero el mismo día del juicio se produce el famoso asesinato, el gran magnicidio de la historia de España, el asesinato del almirante Carrero Blanco, que había sido proclamado sucesor de Franco. Con lo cual se complica bastante esto de quién va a suceder a Franco. Franco, que pensaba que lo tenía todo atado y bien atado, y la tensión crece. Estamos ya en diciembre del 73 y ya va quedando menos tiempo para que termine el régimen. El nuevo jefe del gobierno va a ser Arias Navarro. Se pensaba que se iba a poner una persona más aperturista, pero sin embargo se pone Arias Navarro, un hombre próximo a Franco, sin demasiadas virtudes políticas, pero que sin embargo habla de una nueva frontera política y de un cierto aperturismo que la prensa de la época se toma un poco a chungo y con cierto cinismo, ya que no se ve por ningún lado la libertad de la participación. Toda esta nueva corriente de apertura se le llama el espíritu del 12 de febrero, fecha en la que Arias Navarro hizo su discurso de investidura. Pero las reformas son muy limitadas, como se puede ver en la prensa de la época, en la prensa satírica. Fijaros como muy pronto se ve que esto no va a llegar demasiado lejos, y fijaros esta esquela que aparece en la publicación Hermano Lobo, en la que habla de que el espíritu del 12 de febrero ya ha desaparece al poco tiempo. Arias Navarro, como siempre en esta política de maquillaje, va a crear la ley de asociaciones, que permite crear partidos. Esto está muy bien, ¿no? Pero no. Resulta que estas asociaciones que se pueden inscribir excluyen a la izquierda, tienen que inscribirse dentro del movimiento, con lo cual evidentemente ningún demócrata se va a apuntar a ellas, tienen que tener la obligatoriedad de tener 25.000 afiliados y tener implantación en 15 provincias. Esto se hace para evitar que surjan ningún tipo de asociación ni las provincias vascas ni en Cataluña. La oposición llega incluso a la iglesia. El gobierno amenaza con expulsar al obispo de Bilbao, que habla de la necesidad del reconocimiento de la identidad cultural vasca, permitir hablar su idioma. El gobierno amenaza con expulsarlo y el Vaticano amenaza a su vez con expulsar a Franco. Con lo cual el gobierno se echa para atrás y no le expulsa. Incluso en el ejército, influenciado por la revolución de los claveles portuguesas, en las que el ejército portugués se ha levantado contra su propia dictadura militar,
surge un grupo de militares que piden democracia. Es la UMD, la Unión Militar Democrática. Esto es, si ya le empiezan a fallar a Franco, la Iglesia y el ejército, es que soplan aires de cambio. Vamos a ver la evolución de las fuerzas políticas en este último periodo, en estos últimos momentos en que la bestia del régimen está herida, pero sigue hiriendo. Y nos encontramos con el partido que había sido más importante, el que había organizado la oposición, el PC, el Partido Comunista de España, seguía siendo mayoritaria, ya que al tener unos cuadros mejor organizados y tener una organización superior a los demás, y tener el apoyo también de la Unión Soviética, es el que había organizado más la oposición al franquismo. En una muestra de fuerza, en julio del 74 se produce el Congreso de Ginebra, en el cual acuden 20.000 personas que muestran una intención de olvidarse de conseguir en España una revolución comunista y de lograr la unión de las fuerzas políticas democráticas. ¿Y el PSOE qué? Bueno, el PSOE era evidente que estaba llamado a tener un papel importante, ya que muchos países europeos habían sido o estaban siendo gobernados por fuerzas socialdemócratas. Por eso lleva a cabo en octubre del 74 un importante congreso en Francia, cerca de la frontera, en Suesnes, donde nos encontramos con un jovencísimo Felipe González como líder del PSOE, que consigue que el partido renuncie a los principios marxistas que estaban en la base de su fundación 100 años antes. Lo consigue para conseguir homologarse, para lograr homologarse a los partidos socialdemócratas de Europa. Con lo cual se convierte mucho más en una alternativa de gobierno, como luego sin duda ocurrirá, pero no voy a hacer spoilers. Estos dos partidos, el PCE y el PSOE, participan en la Junta Democrática junto con otros partidos importantes. Si tenéis agudeza visual y conocimiento de políticos españoles, observaréis que sentado a la mesa se encuentra nada menos que don Jordi Pujol, que luego será presidente de Cataluña durante mucho tiempo. Y nos encontramos que se reúne el 29 de julio en París, antes incluso del Congreso de Suresnes, y es liderado por el comunista Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, que había derivado del comunismo puro al eurocomunismo, es decir, un comunismo compatible con la democracia, señala el camino que se debía seguir para lograr una democracia de España. Intentaba ser algo así como un pacto de San Sebastián del año 30, en que fijase lo que ahora denominamos una hoja de ruta para lograr la democracia, pero todavía queda lejos de alcanzar y no será siguiendo este itinerario marcado por que se logre. En estos años además crece el terrorismo. La continua represión del régimen va a tener su contestación en una acción militar frente a las fuerzas de seguridad del Estado. Aparte de ETA, que continúa matando, que continúa asesinando, nos encontramos con la aparición de dos fuerzas terroristas de inspiración marxista: el GRAPO y el FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, que van a cometer distintos asesinatos y robos para financiarse en contra de los intereses del régimen. A la vez se producen asesinatos de pistoleros de extrema derecha. La extrema derecha contesta, revienta manifestaciones, se producen asesinatos de líderes sindicales o universitarios, palizas, en fin. Para muchos esto recordaba los años 30 durante la Segunda República, y hay un cierto clima de miedo a qué pueda pasar cuando muera el dictador. Con el dictador ya cerca de la muerte, en septiembre de 1975, se produce el juicio a miembros de ETA y del FRAP y se producen las ejecuciones de 5 de ellos. Son las últimas ejecuciones de la dictadura, y aunque se produce una fuerte presión internacional, como había ocurrido con los procesos de Burgos del año 70, esta vez el régimen, que tenía necesidad de dar fuertes síntomas de firmeza en un momento en el que la salud del dictador está tremendamente deteriorada, el régimen no escucha ninguna de las
llamadas a, a la paz y se produce la ejecución. Se producen manifestaciones, asaltos a embajadas españolas en diferentes países, pero aún así la situación permanece inalterada y las ejecuciones se ejecutan. Y como ya sabemos todos, llegamos al final de la historia de siempre, y es que el 20 de noviembre del 75 muere el dictador. Si no habéis tenido suficiente de Franco, vamos a hacer todavía una matriz más para explicar cómo fueron de forma más pormenorizada estos últimos momentos del franquismo.